Atentos al último varapalo que se ha llevado Jorge Javier Vázquez, en este caso varapalo judicial. El presentador de Badalona encadena una tras otra y no levanta cabeza, y la última de todas es esta noticia que vemos aquí: varapalo del Supremo contra Jorge Javier, pierde contra los medios que le sacaron ebrio. El asunto os sonará a muchos. Se trata de una demanda que interpuso Jorge Javier contra los periódicos Periodista Digital y el ABC por la publicación de unas imágenes en las que podríamos decir que aparecía completamente desfasado en una discoteca. Pues bien, vamos a ver cuál ha sido la respuesta definitiva que le han dado en los tribunales, porque podríamos decir que es demoledora. Ya no es que solo Jorge Javier haya perdido, sino que además se lleva un buen rapapolvo, y es bastante curioso el desarrollo que se hace de esa sentencia. Lo vamos a ver. No atraviesa Jorge Javier Vázquez por sus mejores momentos. Tras el final de Sálvame y el estrepitoso fracaso de Cuentos Chinos, el presentador ha desaparecido de la televisión, y ahora a esto se suma un nuevo varapalo. El Supremo ha desestimado el recurso del badalonés contra los medios que difundieron sus fotos ebrio y en un estado lamentable en una discoteca. Estamos hablando del Supremo, por tanto ha sido una derrota en tercera instancia y esto ya no tiene marcha atrás. Jorge Javier pedía 9.000 euros a dos medios de comunicación, pero los magistrados no le han dado la razón, y el alto tribunal le impone además las costas generadas por el recurso, o sea que encima, aparte de todo esto, también le toca pagar. Dos periódicos publicaron fotos y vídeos en los que aparecía ebrio en una discoteca. La Sala de lo Civil, en una sentencia del pasado 16 de octubre del fallo, determina que la libertad de información de los medios de comunicación recurridos debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad y a la propia imagen del recurrente, atendiendo a la doctrina constitucional y jurisprudencial. Pero ojo, porque se dice todavía mucho más. La información difundida es veraz y se refiere a hechos que tienen relevancia pública, en el sentido de noticiables tanto por la proyección y notoriedad pública del sujeto como por el interés público del asunto sobre el que se informa. ¿Que por qué se considera que estas imágenes de Jorge Javier despendolado son de relevancia pública? Pues también se explica la sentencia. Para los jueces no fue ilegal publicar las fotos de Jorge Javier Vázquez ebrio porque el estado en el que se encontraba el recurrente, después de haber sufrido un ictus y tras declarar que no era un inconsciente y que cumpliría a rajatabla lo que le dijeran los médicos, generó una expectativa informativa y un interés en las personas que le siguen sobre cómo iba a evolucionar su curación y cómo iba a desarrollarse su vida ordinaria. Hay que recordar que el propio fiscal se opuso al recurso del demandante con el mismo argumento. Y es aquí donde empieza el rapapolvo que os decía antes, porque lo que le dicen a Jorge Javier está muy claro. Lo que le viene a decir la sentencia es: tú has estado vendiendo tu vida al completo, has hablado hasta de lo del ictus que tuviste, que ibas a seguir las recomendaciones de los médicos y claro, eres tú mismo el que ha convertido en este asunto en tema de seguimiento informativo, obviamente lucrándote de ello. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando después de decir todo eso te pillan en esas condiciones en una discoteca, pues claro, esas imágenes se convierten en contenido noticiable. Pero cuidado, porque lejos de terminar aquí hay todavía más. No considera la sentencia que las informaciones puedan incluirse en el ámbito protegido de su intimidad. Se refiere a aspectos de su vida privada que divulgó por propia voluntad, lo que le obliga a soportar el seguimiento de ellos, así como la crítica, dice el fallo. Es un palo tras otro, como podemos comprobar. Las imágenes pueden ser difundidas sin su consentimiento, ya que al ser la información de relevancia pública e interés general, opera la excepción de la Ley de Protección Civil de Derecho al Honor. Yo entiendo que a Jorge Javier le parezca fatal que le puedan grabar de cualquier manera en un lugar público y que eso salga en todos los medios de comunicación, pero claro, lo que dice esta sentencia es que él mismo se lo ha buscado. Si comercializas con lo más íntimo de tu vida privada, pues también te expones a que luego los demás también lo hagan. Se dice también: en particular, el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. Los jueces remarcan que los hechos recogidos son de relevancia pública y que el velo de intimidad había sido voluntariamente levantado por el recurrente al declarar el sufrimiento de un ictus. El vídeo fue grabado por un usuario de redes sociales y el presentador aparece en las fotos visiblemente ebrio en un local de copas, que ya sabemos que esto tampoco ha sido la única vez que le ha pasado a Jorge Javier. El vídeo en el que se le veía hablando animadamente con otra persona se hizo viral de inmediato. Se apreciaba cómo se tambaleaba y se volvía a caer en el sofá en el que estaba sentado cuando en un determinado momento intentaba ponerse de pie. El recurrente no adoptó ninguna medida para sustraerse a la curiosidad ajena o reservar su imagen frente a cualquier injerencia, marcando un claro ámbito de privacidad. Dice el fallo que ya no se puede recurrir. Hombre, está bastante claro que al menos en ese momento Jorge Javier no está en las mejores condiciones para tomar ninguna
ninguna medida, las cosas como son. Se cuenta que los medios ABC y Periodista Digital publicaron hace 4 años el tema y Jorge Javier les reclamó en concepto de responsabilidad civil por el daño moral 9.000 euros. Los titulares decían: Jorge Javier pillado borracho en un local de travestis de Chueca, o alarma en Telecinco, vídeo íntimo de Jorge Javier desatado con un travesti, o pillan a Jorge Javier borracho en Chueca. Jorge Javier Vázquez, a quien la sentencia le define como periodista y comunicador, pero también actor, escritor o bloguero, que despierta lo que tiene que ver con el interés social, no podrá cobrar la cantidad que solicitaba y además tiene que hacer frente a las costas, como recoge la propia sentencia, además de perder el depósito constituido para recurrir. Bueno, pues tremendo como podemos comprobar, no está siendo el año de Jorge Javier Vázquez, que duda cabe, ya lo decíamos al principio del vídeo. No le salen las cosas en televisión, tampoco le salen en los tribunales, así que esperemos que por lo menos tenga salud, que no deja de ser lo más importante, y que se cuide y que no haga cosas como las que se vieron en esas imágenes. Ya no solo porque le puedan grabar, sino sobre todo pues por lo que digo, pensando en su propia salud. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Cómo os habéis quedado con esta tremenda sentencia contra Jorge Javier Vázquez? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.